Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Nos hemos reunido en torno a ti, sentimos tu llamada, te queremos seguir. Tu palabra nos enseñarás, eres maestro humilde que nos enseñarás. Celebramos tu amor que en cada Eucaristía se derrama, Señor, en manantial de vida. Celebramos tu amor que en cada Eucaristía se derrama, Señor, en manantial de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa, pronto quedará libre de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella. Se les aparece con benevolencia en los caminos y les sale al encuentro en todos sus pensamientos. Palabra de Dios. Señor mi Dios, mi alma tiene sed de ti. Señor mi Dios,
mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne. Como tierra sedienta, reseca y sin agua. Señor mi Dios, mi alma tiene sed de ti. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida, mis labios te alabarán. Señor mi Dios, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros, que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera. Dios llevará con Jesús a los que murieron con él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo, después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. Siempre en la liturgia se da como un acompañamiento de los ritmos de la vida. Y así,
al finalizar el tiempo litúrgico, ya nos quedan un par de domingos, se pretende realizar como un paralelismo con la propia existencia personal y, por supuesto, comunitaria, ya que todo lo que se dice en la liturgia es una palabra dirigida por Dios a su pueblo, a su familia, que es la Iglesia. Y el paralelismo del fin siempre está como latente, ya que nuestra proclamación es que Jesucristo resucitó y nuestra fe tiene que ver con esos límites, especialmente el más tremendo, definitivo y duro, que es la muerte. Pero la liturgia de hoy nos invita a meditar con la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica, lo que proclamamos en la fe, y a contemplarlo de cara, sin temores, sin dejar para después y asumiendo todas sus consecuencias. San Pablo les dice: no queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Ya no hay ningún límite. La resurrección, el poder del amor de Dios en Cristo Jesús, ha roto esos límites tremendos de la humanidad, y por eso ese es el sello, que este es el camino. La muerte vencida es el sello del Padre Dios al camino de Jesús. Queremos decirle, fundados en la palabra del Señor, que los que hayan muerto resucitarán, y después también nosotros seremos llevados con ellos al cielo sobre las nubes, al encuentro de Cristo, y permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. En la Iglesia nos ayudamos mutuamente a quitar el velo, pues Dios nos ha revelado, y a ver claramente desde la fe aún los límites tremendos como la muerte, al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Para poder tener este grado de certeza, es necesario permanecer dinámicos, activos y vigilantes en la fe. Es necesario adquirir, o mejor dicho, dejarse asumir en un modo de ver y de juzgar la vida, la muerte y el futuro desde la sabiduría de la fe. Al respecto nos habla la liturgia de hoy. En primer lugar, de la sabiduría, en la primera lectura. Se dice de ella, en un tiempo en que se cultivaba mucho este aspecto, nuestra época actual parece haber perdido el gusto de la sabiduría y ha entrado mejor en el gusto de la información. Estamos inundados de información, se ve poca sabiduría. Dice el libro de sabiduría, es luminosa, brillante, se deja contemplar por los que la aman, encontrar por los que la buscan, se anticipa a los que la desean. Si alguien madruga para buscarla, ella ya está sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia. El que se desvela por su causa quedará libre de inquietudes. Ella busca a los que son dignos de ellas, se les aparece en los caminos y sale al encuentro en todos sus pensamientos. Mientras que los griegos y otros pueblos
trabajaban intensamente desde el aspecto intelectual para encontrar la sabiduría, la revelación judeocristiana nos presenta la sabiduría personificada, lo cual es un salto enorme. Viene a nosotros y encontrarle el gusto y la luminosidad, vivir en la luz de la sabiduría, de la fe, nos da un plus de existencia como nunca hubiéramos imaginado, como jamás hubiéramos sospechado, ni siquiera deseado. El Salmo nos invita a tener esta actitud. Dice: mi alma tiene sed de Dios, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Necesitamos esa sabiduría, necesitamos esa presencia de Dios para las certezas de esta vida y las certezas del más allá, la que hemos proclamado junto con el apóstol San Pablo, para que no vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto y no estén tristes, sino muestren verdaderamente la esperanza. Y este mandato que les da a los tesalonicenses también nos cabe: consuélense mutuamente con estos pensamientos. En el Evangelio de San Mateo se habla en estos términos, con una hermosa parábola que tiene que ver con la vida de la Iglesia y de los cristianos, por supuesto, sobre 10 jóvenes, y se habla de necedad y de las jóvenes prudentes, casi un sinónimo de la sabiduría. Siempre la imagen de una fiesta de bodas remite a la imagen o a la realidad de la alianza de Dios con su pueblo. En la Escritura es así. Y estas jóvenes han sido designadas para hacer el cortejo que acompañe al novio, cumpliendo una doble misión, no solo ornamental, sino real, es decir, iluminar el camino del novio, iluminar a los que participen de la fiesta, si tienen un oficio. De modo que han sido seguramente cuidadosamente designadas y representan a todos aquellos que llevan la luz para iluminar el camino de los demás. Es clara la comparación o el paralelismo con los cristianos, que decimos en el bautismo: ha sido encendida para nosotros la luz. 10 jóvenes, 5 que no se preocuparon en tener todo listo y las otras prudentes que sí lo tenían. Se hace la oposición entre la necedad y la falta de prudencia o de sabiduría. ¿Y en qué consiste esto? En vigilar. No basta solo estar anotado en un libro de bautismo, haber recibido y tener el certificado de comunión, de confirmación o la libreta de casamiento. La vida de la fe, que nos permite mirar con una luz potente, valorando el presente y mirar más allá hacia el futuro y más allá de la muerte, se entrena. Es necesario estar atentos, no distraídos ni dispersos. Es necesario tener esta actitud de sabiduría, de prudencia, que la espera del Señor que viene no nos haga adormilar. Es necesario estar prevenidos. Es necesaria la prudencia, la previsión, la solidaridad y la responsabilidad personal. Si no, tendríamos una obediencia solo formal, como la que pretendían las vírgenes necias que no tenían aceite. Denos un poco, a ver, que cuando llegue el novio nos deje entrar a la fiesta porque tenemos la luz encendida, pero no va a alcanzar para toda la fiesta. No les importaba el resultado, solo querían la obediencia formal, que las vieran que ahí estaban. ¿Cuántos cristianos viven de este modo, con una obediencia solo formal, no en profundidad, sino en superficialidad?
que nos vean y sepan que, bueno, más o menos practicamos, pagamos el peaje necesario para decirnos cristianos. Es interesante también observar el modo como le piden a las otras, y así hay mucha gente que vive o pretende vivir casi parasitariamente de otro. Denos el aceite, compartan con nosotros, pero no un pedido humilde, sino exigente. El término que se utiliza aquí en el original es un imperativo, como alguien que reclama un derecho, lleno de soberbia, sin percatarse que esa luz y esa designación le había sido dado por gracia y que se la dio por una misión, se le dio para una función y se requería cierta responsabilidad. Si no basta solo estar despiertos y atentos, sino estar a punto, estar del modo conveniente. Y esto lo pensamos no solo desde el punto de vista personal, sino también y sobre todo desde el punto de vista de nuestras comunidades y especialmente la comunidad iglesia. ¿Cómo se refleja una espera que no es una espera distraída? En la dinámica de la espera. Cuando alguien espera con una actitud de verdadera atención, está chequeando permanentemente que todo lo que dispone esté en función de lo que espera. Y en este sentido, el cristiano tiene indicaciones concretas. La esperanza se revela, se manifiesta en las obras de amor, en la forma de vivir la caridad, en la forma de vivir el compromiso. Velar será mirar al futuro para vivir el presente con motivación y discernimiento, realizando las obras de amor que justamente expresan nuestra esperanza. No con miedo ni angustia, nadie sabe el día ni la hora en que llegará el Señor, sino tan atentos al momento presente, impregnados y capaz de mirar con una mirada profunda de la fe que revela que estamos esperando aquel que es el sentido de nuestra vida y a quien seremos llevados al encuentro con Cristo para vivir siempre con Él, sin distracciones y sin pereza. Y es interesante, por último, lo que propone San Buenaventura. En la fiesta de bodas de la alianza de Dios con su pueblo, nuestra alegría de participar personalmente puede ser acrecentada por el amor. Porque cuando uno ama, se alegra de la alegría del otro. De manera que participar del encuentro con el Señor en las bodas celestiales será acrecentado por todas las obras de caridad que pudimos haber hecho, en la alegría de que el otro también encontró el sentido, el sustento y el fundamento en la fe y en la esperanza cristiana. Terminando el año litúrgico, o pronto ya a terminarlo, reavivamos nuestra dinámica de esperanza. Queremos proyectarnos hacia el futuro con una fe firme y con una esperanza dinámica. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Espíritu, fue crucificado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso, y quiere venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, unión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para recibirte y hacerte un lugar,
para siempre en nuestro corazón. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que tu Iglesia esté siempre abierta a renovar su amor por obra de tu Espíritu. Oremos. Escúchanos, Señor. Para acompañar a los enfermos con un espíritu de alegría y esperanza. Oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento, presentamos los dones del pan y del vino. Al altar nos acercamos con el vino y con el pan. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Estos dones que ofrecemos, el Señor convertirá en su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. En su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo, Señor nuestro, el mismo verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se entregó primero a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó ofrecerlo en su memoria. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, somos fortalecidos. Cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, somos purificados. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, Padre del amor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en tu nombre, Señor. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejemos que el Espíritu Santo Dios nos ayude a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Hágase en la tu voluntad en tierra. la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dispuestos a ayudarnos y sostenernos en la esperanza, nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Tómame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmueve Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Ya
Sálvame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. cuídame, Señor, Nadie más sostiene mi vida entregada. te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente sea. Todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Y que Dios les conceda un feliz domingo. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, estrellas coronada? Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también.